Bien, buenas noches a todos. Buenas noches con todos. Buenas noches, Ronald. Buenas noches, José Castillo. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Alison. Disculpen la demora, he tenido inconvenientes con la entrada de la red. Y como les decía, vamos a continuar viendo el tema de lo que refiere a la declaración de salida. ¿Sí? Y de paso, vamos a afinar entonces ya la apertura, porque en la sesión anterior, mirando el cronograma, han habido participantes que no han estado en el tema de sesión de inicio de apertura cliente. Lo vamos a repasar para las siguientes sesiones, entonces complementar con el tema de la declaración, ya para que entonces pueda hacer en la primera etapa, que es el ingreso de creación de usuario, ya que lo vamos a necesitar, y estoy viendo que no lo va a poder realizar todo de un solo golpe, así que vamos a tener que empezar a realizar las primeras entradas en el sistema. Déjenme ver el chat, porque el chat siempre se me pone en segundo plano. Sí, tenía Marta, buenas noches Marta, tenía un inconveniente con la red, como le manifesté al comienzo, ¿sí? Entonces, déjenme buscar el archivo de sesión y vamos a ver el tema de la gestión de usuario de ingreso, para entonces recabar de nuevo la información respectiva, ¿sí? Permítame entonces brevemente tomar primero la nota de la asistencia para empezar. Entonces, déjeme primero ver el tema, y como quedamos, como le comentaba, habíamos quedado en la sesión anterior, Bien, anteriormente ya le había comentado que habíamos hecho el tema de apertura de apertura de usuario, y le voy a reenviar el material, que he hecho algunos cambios para que lo pueda tener de una manera más ordenada, para que haga el ingreso al sistema, ¿sí? En breve le estoy digitalizando este dato para que lo pueda tener. Hoy tienes 2 millones, ¿no? Voy a intentar enviar un archivo completo para ustedes de la sesión anterior, que era de registro, pero he recabado un poco más de información, porque estoy viendo que algunos de repente no lo van a poder entender. Así que voy a generar un nuevo archivo, ¿ya? Después de esta sesión que termino de DAN, de explicación de salida, pues ya hemos hecho la de INPO. También entonces hablaré de nuevo del registro, para que ya coordinar con la administración para que haga el primer ingreso de registro de usuarios, que necesito que lo realice, ¿ya? Entonces, permítame un segundo, quiero ver si el sistema logra grabar
el material con la fecha hoy día, ¿ya? Lo voy a enviar. Este es como un manual que usted lo va a utilizar para el caso de registro de ingresos, ¿sí? Lo voy a generar para poder enviárselo y me siga en el proceso. Vamos. A ver, vamos a ver. Este se va a poner mucho peso dentro de la máquina. Mucho peso en la máquina. Este es el peso, no es el peso de la máquina, ok. Esto es. Y el 20, ¿no? 20. 21. Registro. A ver, ¿dónde estás? Bien, mientras tanto voy a ir hablando, mientras voy generando el archivo y le voy comentando lo que viene después, ¿sí? Voy a generar la orden de anterior que éramos dan de salida. Nos habíamos quedado en la de despacho de salida de la clase día. Pues la 18 fue nuestra salida, ¿no? Del despacho. Bien. Entonces, permítame compartir con ustedes entonces la clase anterior y me dice si puede visualizar en pantalla para partir a donde nos habíamos quedado. Creo que nos habíamos quedado ya en la entrada del registro de la casilla 6 y vamos a ver hoy día las casillas octava hasta la 15ª, ¿sí? Permíteme adelantar la diapositiva hasta la sesión de la casilla de registro de declaración. Bien, me dice si puede visualizar la mencionada PPT, que me estoy colocando en ese momento la declaración de la mercancía. Déjenme leer el chat porque el chat siempre sí se ve, Ronald. Gracias, Ronald. Muy bien. Entonces, bien, como le comentaba. Entonces vamos a ver el tema de la declaración del formato A diferencia del formato B. Recuerda que el formato B declara el ingreso y el formato A declara entonces la salida. Entonces estábamos basándonos en el caso del señor Delfín como una apertura de orden para que les sea a ustedes más sencilla el ingreso, ¿sí? En un tema de salida. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, recordemos mucho que aquí estábamos viendo que la casilla séptima es la que nos apertura datos de información y estos datos de información, permítame pasar la diapositiva, y vamos a ver ya habíamos visto la descripción debido a que este era un denominado retrato que había establecido el señor Delfín en la venta de un valor de $1000 y habíamos dicho entonces que concurre el hecho de que no necesariamente cuando la normativa manda el valor a un valor mayor a $5000 necesariamente no se puede realizar un despacho con una cuantía menor, ¿verdad? Esta era la excepción a la regla que estaba planteando. Bien, acá está. Entonces, en esta situación que habíamos planteado, recordamos que en el procedimiento de salida para el registro y entender el proceso de la DAN, hay que comprender los pasos de la declaración. Hay que comprender, entonces, lo que es los plazos establecidos para la exportación. Vamos a basarnos en el artículo 60 de la Ley General de Aduana para recordar los pasos. Entonces, recordemos que las mercancías son numeradas
En este plazo se le denominaba el plazo de lo provisional, donde las mercancías tenían dos connotaciones, le decíamos, ¿no? Hacía el uso de un depósito temporal o no hacía el uso de un depósito temporal. Entonces, habíamos comentado que había una excepción para determinadas mercancías que realizaban el ingreso a un depósito y aquellas que no realizaban el ingreso a un depósito. Entonces, y por eso que tiene como base de prueba dos documentos que conforman y nos dan la información de paso, que es la guía de remitente y el warehouse, que conectan entonces en la información que suscribe el que lleva el transportista y el que la recibe en el almacén. ¿De acuerdo? Son dos informaciones importantes. ¿Qué suscriben para qué? Bueno, para medir entonces el tema de los plazos establecidos, porque necesitamos para este caso establecer el seguimiento para la regularización. Sin ello, entonces, no podríamos dar paso a regularizar nuestro despacho aduanero, porque es lo que necesita esta DUA 40 determinar. Bien, continúo entonces con la sesión y vamos a entrar entonces en las casillas que vamos a enumerar desde la octava hasta la 15ª, manifestando entonces que el plazo que ve en pantalla es el plazo de la temporalidad de los datos. En el embarque se prevé entonces al zarpe la nave contabilizar los plazos para la regularización de la declaración. Datos como por ejemplo no tenemos el número manifiesto, datos como por ejemplo no tenemos los valores definitivos de los pesos, porque tenemos un peso con el que hemos registrado en la guía de remisión, tenemos un peso que data el warehouse, pero finalmente necesitamos el peso definitivo con el que data la información entre el cruce que realiza el almacén con el transportista, al que vamos a llamar el registro de transferencia de información, ¿ya? Y en este registro es el que justamente nosotros necesitamos datos para poder regularizar este estado. A continuación, entonces, recordemos que la numeración la realiza un agente aduana y en este caso, por excepción, el declarante es el agente aduana. En la mercancía hace su ingreso, como consta con los documentos del registro de la guía de remisión y de la recepción del warehouse de la mercancía del señor Delfín. La excepción, recordemos, al ingreso de depósito es las perecibles, la mercancía peligrosa, la mercancía de gran volumen, la de graneles y la de los animales vivos. Los almacenes en condiciones o previas a esto entonces podrían, pero siempre hay una excepción debido a la naturaleza de estas mercancías que tienen carácter inherente de sufrir algún daño en el proceso. Voy a poner 15. Y entonces, conociendo entonces parte de esto, sabemos que luego de su ingreso las mercancías y en el registro de warehouse se da la recepción de la misma, se conforma un tiempo de plazo entre la salida del almacén con el transportista y la salida definitiva para poder establecer entonces el seguimiento en el registro de manifiestos de salida para la... Jocelyn, muy buenas noches. Para el tema de la regularización. Entonces, la regularización del régimen está planteado como un tema. Sí, Jocelyn, también estaba yo estaba con el inconveniente de la transmisión del internet. He tenido que mover de zona, estaba en una mañana diferente, ahora he cambiado de zona para poder transmitir la información de manera más rápida. Bien, como le comentaba, la regulación del régimen se realiza dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha del término del embarque en los documentos digitalizados que sustentan la exportación y la información complementaria de aquellas que se necesitan en el caso que la
declaración fuese dada por un tema de un régimen en el cual, por ejemplo, con el código 13 o 12 se necesita entonces refrendar y validar la información de salida. Y entonces en este periodo de regularización se necesita tener datos completos para poder llegar al tema de la regularización. Entonces en este itinerín sabemos, si yo justamente estoy ingresando al sistema para realizar un envío también a la par de un registro que necesito que todos tengan, ¿no? Nuevo registro porque han habido algunos nuevos y entonces tengo que complementar la información ya para todos por igual. Bien, en este momento he enviado el primer registro de información al sistema del despacho en la primera parte y subsecuentemente haré el segundo envío ya para terminar esta parte de salida. Explique nuevamente para todos y adiciono datos nuevos para que podamos hacer el registro de ingresos, ¿sí? Sí, porque como se complementan siempre alumnos nuevos, entonces dentro del proceso cada módulo es nuevo y tengo que complementar en orden a todos, ¿eh? Verifiquen por favor en el sistema que he enviado la primera parte del documento anterior, pero he hecho algunos cambios. Y estoy adicionando en el nuevo documento partes que no estaban de repente detalladas, porque estaba haciendo un prototipo y me doy cuenta que algunos se habían complicado. Entonces voy a formular, son dos PDFs, debido al peso del PDF en el sistema, uno de 15 hojas y el otro la diferencia, son en total 37 hojas, ¿ya? Que se están generando para que tenga y me siga en esta sesión, ¿ya? Estoy a punto de enviarle el segundo registro de información para que entonces me pueda usted seguir, ¿no? Presentación número 5. Registro. El nombre del documento lleva parte 1 con la fecha hoy día y el otro documento llevará también la fecha hoy día indicando la parte número 2, ¿ya? Del registro número 2, registro 2. Sí. Ahorita estamos en la parte de la culminación de la DAN de salida, porque ya hemos hecho DAN de ingreso, ahora vamos con la DAN de salida, y aperturaré Ronald para todos, para los nuevos que han entrado, el tema del registro de ingreso de teledespacho, ya para que se genere ya la primera parte, que es el registro del número de orden del teledespacho, para hacer la segunda parte. Entonces, permítanme un segundo, ya está, despacho, teledespacho número 2, para mañana en el sistema. Ya. El problema de los datos que pasan aquí es que se hacen muy pesados los documentos y no se puede generar la información, ¿sí? Vamos a eliminar archivos para que se pueda subir la información. Deme un momentito más, por favor, para enviar el segundo registro de información. Registro. No se puede. Bueno, ya voy a terminar esta primera parte para que me sigan en la otra parte. Bien, como le decía, el declarante es en la agencia aduana. Actualmente tenemos casi 300 empresas relacionadas con el tema. Es conveniente que recordemos algo que es importante.
El mandato de despacho electrónico se genera ya sea por un despacho o por uno que realicemos, dándole la prioridad a la gente aduana de que lo realice en el año, ¿de acuerdo? Es uno de los temas que me había olvidado, creo, mencionar la sesión anterior. Entonces, en esta parte, vamos a ver la información que esta agencia atendió en aquel tiempo a Delfín, en el caso de que uno llevaba el despacho y la empresa entonces gestionaba nuestros despachos, asumiéndose que podía asumirla varias veces. Pero de manera general ahora, con el despacho, con el cambio de mandato electrónico, determinamos entonces nosotros actualmente que nuestro agente de aduana nos pueda representar solo una sola vez o nos pueda representar anualmente, ¿de acuerdo? Ese es uno de los principales cambios que se dio con el mandato electrónico. Y entonces aquí el agente ha atendido y este es, como vemos ahí, ya no hay este tipo de endose, el endose ya es de carácter electrónico y con este mandato nuevo usted puede hacerlo desde la propia aplicativo de la app o desde la página web de un ordenador o laptop, suscribirle el mandato electrónico al agente aduana. Recordemos entonces que la transmisión que se efectúa con la recepción de la mercancía, entonces se determina también uno de los aspectos importantes, que es la determinación de los canales de control. Determinadas mercancías siempre son susceptibles entonces de determinada acción de lo que consta y toma la determinación de un canal de revisión completa de la mercancía o de extracción de muestras. Bien, acabo de suscribir dos materiales, por favor, para que lo pueda tener en cuenta después de esta sesión que acabo, para que pueda continuar ya. Lleva la fecha 20/01/2021, el registro de despacho, y la otra lleva el registro de despacho 1, ¿ya? Son dos materiales, uno de 15 hojas y el otro también de 15. En total son 33 diapositivas, ¿ya? Que voy a partir. Ahora veamos un aspecto importante dentro del proceso de lo que es la exportación. Esto está, Ronald, en el site. José Castillo tienen el nombre en este momento, de 20/01/2021, registro de teledespacho, y el otro dice registro de teledespacho 1. ¿ya? Esos son los nombres de los dos documentos. Si lo compara con los primeros, han habido algunos cambios para que el ingreso del registro de la apertura del usuario se entienda de una manera más práctica, ¿ya? Lo he hecho ahora más didáctico y he adicionado más puntos para que pueda seguirme, ¿sí? Para que pueda entender la parte del registro. Luego de que se genere el registro de ustedes, entonces se genera otra parte de la apertura de la orden. Luego de la apertura de orden se liquidará una declaración aduanera, ¿ya? Es importante que aprendamos esta parte del registro. Bien, entonces, como le continuaba, vamos a ver el tema. Aquí en mención estamos ante el tema de la diligencia aduanera. ¿A qué se refiere el tema de la diligencia? El tema de la diligencia se refiere exclusivamente a la intervención del especialista que registra entonces la acción, ya sea del reconocimiento físico del aforo, según la naturaleza de la mercancía. Y en ese registro, entonces, ¿qué se da? Entonces, el especialista va a anotar las incidencias que pueda haber encontrado, ¿no? A su vez, datará la fecha, y es un elemento importante para que nos demos cuenta, entonces, en el seguimiento que debemos tener a nuestro despacho del código 4041. Vamos a mostrar entonces en pantalla, voy a mostrar, y estoy mostrando la DAN, la casilla número 10, y cuál es la orden de diligencias que se dan cuando uno realiza este tipo de diligencias en los canales, en la exportación. Bien, vamos a ver la casilla número 10 y el código especialista. Recordemos que las diligencias
aquí se toman en torno a la condición de la mercancía y determinan si pasamos por una revisión documentaria o una revisión física de la mercancía. Adicionalmente, en este proceso, menciono aquí que se entrega la declaración con los documentos y se realiza el reconocimiento físico a la carga. En este caso, las diligencias pueden ser de dos maneras, recordemos, las acciones previas o las acciones de oficio de parte de la administración. Las previas son conocidas en el derecho como las de parte, usted realiza, o de oficio no se requiere necesariamente la presencia del comitente, sino simplemente lo puede hacer con la presencia del depositario. Veamos entonces en pantalla nuestro reconocimiento. Bien, acá pueden, no, a ver, voy a preguntar, ¿pueden ver el registro de información que estoy dando en la pantalla? ¿Me pueden visualizar, por favor? ¿Me lo dice por el chat? Sí, muy bien, ya, correcto. Entonces estamos viendo que el especialista registra en la casilla, bien Ronald, perfecto, entonces se puede visualizar. En la casilla décima ve que el especialista registra su código. El especialista data la fecha del ingreso. Entonces él manifiesta lo siguiente, dice, reconocimiento físico de 0101. ¿Qué le recuerda esto? Que estamos diciendo que hay una sola mercancía en una sola factura. Es uno solo. Por eso que cuando llenamos las casillas de la declaración aduanera, ¿se acuerda? Decía el número de ítem, determinamos eso en función del total de la mercancía. Recuerde esto, porque en el sistema, acuérdate, tienes que poner el total de las mercancías, el total de la factura, de productos que tengas. Aquí se va a discriminar, el sistema va a discriminar de las acciones, entonces, de las unidades físicas, de las unidades comerciales, ¿ya? En nuestro caso, de manera física, ha puesto el especialista que el señor Delfín solamente en la factura consigna un producto. Entonces, en donde dice ítem, tanto en la casilla séptima como en la casilla quinta de los formatos A y B, entonces se consigna ítem 01 del 01, un producto del total de 1. Por eso corre. Si fueran 3 sería 01 el 01, 02 del 0, del 03 y el 03 del 03. Quiere decir que hemos ido avanzando en las casillas en la declaración hasta declarar el último producto. El especialista por eso coloca aquí reconocimiento físico 01 del 01. Bulto conteniendo lo declarado, dicen, en la guía aérea 145 04 10 6594, registra la información de la guía, la factura comercial, los documentos de declaración, y dice, en presencia del señor Rodríguez Aldeña, Salle Francisco, con número DNI. Entonces, siempre se coloca el tema, digamos así, técnicamente del testigo, de la persona que en ese momento está presente en el reconocimiento de la mercancía que está a punto de salir. Muy importante es que converja acá que debes manejar los tiempos. Los tiempos, ¿de acuerdo? Mire el registro de información que tiene entonces el warehouse. Mire el registro de información que tiene la guía del remitente. Y mire la fecha que data el especialista, ¿ya? Mírelo por favor para corroborar todos juntos. Bien, acá lo voy a seguir con usted con la información que le estoy solicitando. Entonces, vamos a ver que nuestro warehouse data de la fecha de recepción del 12 del 1 del 2017. Si me puede seguir, por favor, me sigue a través del documento del warehouse. Usted tiene los documentos, por favor, y tiene los documentos también de la guía de remisión, ¿verdad? Por si acaso, sígame con ambos documentos que le estoy manifestando, ¿sí? Es importante.
Miremos, la fecha del traslado, según la guía de remisión del remitente, manifiesta que fue el 12/01 de 2017. La fecha de recepción del warehouse también determina que fue el 12/01 de 2017. Sin embargo, vemos que la diligencia del especialista ha sido tomada, en este caso el 20/01/2017. Es importante que sigas las fechas. Si vas a ser un revisor, una persona que va a dotar la información, es importante para que determinen los plazos, ¿ya? Y el plazo en el que se va a dar tu regularización, o sea, en el plazo en que necesitas que recibas la información para tu declaración aduanera. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Correcto. ¿Qué ha pasado? ¿Se dan cuenta? Entonces, está cumpliendo el periodo ya casi del mes, ¿no? Porque acuérdate que la fecha va a contar del momento en que la recepción. Entonces, podemos deducir y presumir, entonces, que la fecha en la que se toma el especialista para revisar la mercancía ya es que la declaración ya ha sido numerada con anterioridad. O sea, entre el 12 y el 20 se dio el proceso de ya la toma de parte de la administración de oficio de la mercancía. Entonces podemos deducir aquí que la numeración se ha dado antes de esta acción de parte del especialista, porque si no, no hubiese sido posible que el especialista esté dando porque ya se dio un canal de control. ¿Me está siguiendo con la idea, por favor? Mire los documentos. Quiero que me aprendan con la documentación a adaptar la información del seguimiento. ¿Alguien no pudo entender, por favor? ¿No pudo entender esa parte de la explicación? Estamos detenidos, mirando la diapositiva, la fecha de data del especialista y corroborando nuestra información con el documento de recepción del warehouse y la documentación de información de la guía de remitente. ¿Sí? Si lo tiene a la mano. Los códigos, Ronald, son todos los códigos, así como cuando usted postule a la administración de aduanas o ahora que está estudiando, justamente efectúa usted. Claro, a ver, voy a explicar primero a Ronald, ¿ya? En orden a la pregunta. Voy a alinear con Ronald y después con usted, señorita Alison. Mire, Ronald, todos en el campo del comercio, todos tenemos un código, todos. Usted tiene un DNI como persona natural. Usted tiene un DNI y adquiere un registro único cuando es persona jurídica. Usted cuando entra al comercio necesita identificarse al operador con un código. Por eso es que ves que muchos, ¿cómo se llama? Páginas de trabajo empleo te piden que tengas código de auxiliar. ¿Qué están determinando? Que con el código de auxiliar identifican para quién trabaja, Ronald. Esa es tu firma electrónica, tu código. Yo tengo mi código como agente de transporte y como agente de aduana. Todos tenemos códigos. Pues en el transportista tienes un código, en aduanas tienes un código. Este código es el que identifica al proceso de todos los que trabajamos en el comercio exterior. Todos, absolutamente todos. Con este código te permite entonces que una empresa te tome, Ronald, y que a nombre de dicha empresa representes entonces la acción de auxiliar o de representante legal de una determinada agencia aduana. Bien, voy con Alison. Ahora, Alison, ¿por qué empecé a poner entre cada diapositiva información como entrega, reconocimiento? Porque debo alinear a todos, recordándoles a todos en esta sesión que aquí no es ingreso, que aquí es exportación. La exportación maneja un tiempo distinto. Los que han estado conmigo en la primera parte hemos hecho IMPO. Ahora que estamos con ustedes, estamos haciendo la segunda. Pero yo debo completar ya la información para todos en general. ¿Ya? También voy a hacer un breve repaso así full del tema de IMPO. Pero ya con este dato de información que estoy cerrando, ya vamos a hacer el proceso de ingreso de usuario. Lo que necesito es ingreso de usuario primero. Ahora, lo que sucede, Alison, es que los plazos se cumplen. Se presenta a despacho las mercancías son recepcionadas. Entonces, para que la acción que ves en pantalla de la diligencia aduanera se haya dado, es porque la declaración ya ha sido numerada previamente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, previendo que esto ha pasado, generalmente puedes deducir que el plazo
de este tema de numeración se ha dado con un día anterior. ¿Cómo así? Dirás, porque cuando sale un canal naranja, un canal rojo, donde revisamos la mercancía en papeles o hacemos la revisión física más los documentos, se te cita el día siguiente, no en el mismo día. Por eso que la relación te digo que fue un día anterior. Hoy día en canal de control naranja no te llaman hoy día mismo, te citan para mañana. A la presentación lo harás de tu expediente de control de canal naranja. Si es rojo, también mañana. Entonces no es en el mismo momento, es en el momento en el que aquí, en este caso, en este tiempo que no es COVID, la situación se dio de esa manera. ¿Ya? Estoy hablando puntualmente al caso que en este tiempo ocurrió. Bien, ahora vayamos a la otra parte. Vamos al control de la casilla 11ª. Estamos en la casilla 10ª, la diligencia. Estamos viendo que el especialista registra su código, el especialista data la fecha en la que realiza el reconocimiento, identifica los bultos, no hace mención a algo que haya sucedido, y entonces el especialista procede en la casilla 11ª a grabar la hora en el que culmina, y en la casilla 12ª va a grabar entonces el control del embarque. ¿Ya? Se va a grabar el control del embarque. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva entonces este tema de los controles de embarque. Permítame mostrarles la casilla 11ª y 12ª. Dice el control de oficial de aduanas, y la 12ª, regularización, control de embarque de las mercancías. Entonces vamos a ver en la disposición de la información que se tiene la hora datada de este reconocimiento del día 20/01, entonces termina a las 10:34. En la casilla 12ª se registra por la división de exportaciones y el especialista su firma de conformidad, ¿ya? Bueno, esa es la firma, el sello de la parte superior, ¿no? Superior que ha bajado a la 12ª, pero aquí la regulación de control de embarque no se ha dado, sino que la firma se ha pasado a este lado. Y vamos a ver la siguiente casilla, que es la 13ª, que es el depósito aduanero de zona primaria, y que esto coincide con la fecha de la recepción que se consta en el warehouse, la siguiente diapositiva, y se constan en el tema de la guía de remitente. Vamos a ver entonces aquí lo que ha pasado con la 13ª casilla, ¿ya? 13ª casilla. Como puedes ver, quiero que lo constates nuevamente, tienes a la mano tu warehouse y tienes a la mano tu guía de remitente, que coinciden con la fecha de recepción en la que se dio la carga del señor Delfín. ¿Y qué data? Data de un bulto, cuyo peso bruto, dice, ahí le data con todo el embalaje 40 kilogramos, 40 kilogramos. ¿Ya? Ese es el peso que registra. Finalmente, el bulto, que es un cuadro pintado al óleo de un retrato de familia del señor Delfín Ramírez Víctor. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Una pregunta, alguna duda? Y la casilla que no he mencionado, que es la casilla también importante, es la casilla 15ª. Voy a retroceder a diapositiva para que podamos centrarnos en la casilla 15ª. Mira la casilla 15ª, dice validación de datos. La validación de datos aquí refiere a la información que se suscribe de algunos datos como los pesos, neto, bruto, que se registran en ADAN. Y acá, por ejemplo, en este caso no se ha podido visualizar porque he realizado una toma en el que no se ha podido visualizar esta parte. Ahí confiere los datos del registro de peso, cantidad, bultos, etc. Eso es lo que refiere a la validación de datos que se tiene en el ingreso de almacén, que se tiene por lo transmitido del agente de aduana. Eso es la validación de datos.
Bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor. Aquí alguna pregunta, alguna inquietud que tengamos. Se dan cuenta, la mayoría que ha efectuado conmigo esta apertura, acá ha sido diferente, la apertura ha sido distinta, no ha sido igual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Algo que en el chat quieran comentar o escribir. ¿Se han dado cuenta que la apertura de datos es más, abunda más en información en un registro de ingreso que en un registro de salida? Claro, pero lo pesado de una exportación es que se puede convertir en una especie de pesadilla cuando no regularizamos el tema de la salida y caemos en extemporáneo. Quiere decir que al no realizar la 1, la realizará entonces la administración de aduana por 1, entonces este se convierte en una regularización extemporánea. O sea, lo realizan, pero te es sancionable de parte de la administración. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Algo que haya quedado en duda, algo que no se haya podido entender, por favor. Acuérdense que estamos manejando información de exportaciones, pero conviene recordar los plazos. Estamos haciendo mención a la clase de legislación aduanera. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que haya quedado en duda? Bien, si no hay alguna duda, entonces voy a pasar al repaso de la información del registro, para entonces terminar y recalcar entonces lo que vamos a realizar con fecha ya posterior para que empiece el registro de información del usuario, ¿ya? Y de ahí pasaríamos al registro de información de lo que es la apertura del despacho, ¿ya? Espero que hasta acá haya quedado claro las dudas, para que en las siguientes sesiones voy a coordinar ya con la administración para que ustedes ya vayan realizando su ingreso de orden de usuario, ¿ya? Que lo necesito en el sistema para que pueda dar pie a los demás pasos que vamos a continuar. ¿Alguna pregunta, Ronald? ¿Alguna pregunta adicional a alguien? José, Ana, algo que nos haya podido aclarar, por favor, para poderlo hoy aclarar a usted, ¿sí? Una pregunta. Tenga a la mano el material que le he enviado, que lo he cambiado y está completamente distinto al primero, está más ordenado. Estoy señalando con flechas, con ejemplos, todo el proceso que necesitas para ingresar una apertura de orden. Te estoy indicando las teclas que vas a necesitar para hacer la búsqueda. Te estoy dando una opción de búsqueda adicional para que entonces lo puedas tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, Alison, Ana, José, Marta, Ronald, Jocelyn, si no hay alguna pregunta. Entonces, a ver, déjenme primero mirar el chat porque lo tengo en segundo plano y se me pasa a veces con la máquina. Ya, a ver, quiero ver. Todo claro, Ronald, todo ya. Recomendaciones para entrar al sistema, ¿ya? Recomendaciones. Tienes que manejar los plazos. Importante. 1. 2. Tienes que leer la información de los documentos como hemos analizado. Cabecero por cabecero. Casilla 1, casilla 2, casilla 3, casilla 4, 5, 6, 7. En la 7 me detuve buen tiempo, explicar la octava. Ya te das cuenta que de la octava hasta la 15ª ya no es competencia de usted, es una competencia de carácter, decimos en el derecho, es una competencia ya de oficio, quiere decir que la administración toma. Te lo voy a explicar en términos muy claros mientras vamos a poner otra diapositiva. Cuando te metes en un juicio legal, se dice que es de oficio cuando usted ya no tiene más que aportar. Entonces queda a la parte del Estado hacer las averiguaciones, de determinar si lo que estamos visualizando, viendo, entonces es verdad. Por eso,
la acción de oficio. ¿Hasta dónde llegó usted con acción de oficio? Hasta la presentación en el almacén, en la exportación. Cuando se realizó y se revisó delante de usted, hasta ahí. De ahí para adelante, la casilla octava en las exportaciones es una acción de oficio hasta la 14ª. En la 15ª no, la 15ª es la información que se corrobora entre lo que pesó del fin, entre lo que la agencia registró, porque la agencia no pesa, se recibe la información, entonces el transportista data del bulto, por ejemplo puede mirar la guía de remisión del transportista, que lo tengo también a la mano, se lo he dado, él no registra el peso, él solamente toma la recepción de la caja de madera conteniendo un cuadro con pintura. Es el warehouse el que plantea el peso, ¿de acuerdo? Es el peso. Y finalmente, también lo va a datar y lo van a poner en pie lo que el warehouse ha datado. Permítame leer mi warehouse. Mire warehouse. Recordemos, el warehouse dice kilos recibido. Mire ahí la data, por si acaso, que lo tienes en PDF. El ítem se refiere a un producto. Ítem, serio, producto es lo mismo, grábate eso, ¿ya? Ítem, serio, producto es lo mismo. Un ítem, o sea, el que suscribes en la información, de un bulto de 40 kilos, largo, ancho y alto. Siempre te piden eso. Dimensiones y el volumen. Finalmente, estamos viendo que el warehouse graba 40 kilogramos y en la sección 13ª del depósito se inscribe y se suscribe aquí en la casilla dicha información. Pero necesitamos la información del peso manifestado. ¿Recuerda cuántos pesos hay? Peso origen, peso manifestado, peso recibido. Necesitamos entonces, en este caso, en el orden ha sido diferente porque estamos haciendo una exportación. Hemos tenido un peso neto, tenemos el peso recibido, pero necesitamos el peso del transportista para regularizar los datos. Por eso que le digo, es importante que en los ingresos manejemos los tiempos y los plazos. Bien, si no hay algo que preguntar, entonces permítame brevemente exponer la segunda diapositiva, digamos, del registro del usuario, ¿ya? Voy a compartir con usted y usted me va a seguir para que pueda hacer su propio registro, ¿ya? Voy a publicar, si usted tiene ya la diapositiva, entonces me va a seguir entonces, ¿de acuerdo? Me va a seguir. Permítame entonces de colocar la diapositiva, le voy a mostrar la diapositiva y usted ya tiene este material también en el sistema, ¿sí? Lo va a tener. Ya lo tiene publicado. Está en dos partes debido al peso que es este tema. Entonces no lo he podido enviar completa las 33 diapositivas, sino que lo he partido en 2 PDF para que usted lo pueda tener, ¿ya? Con este nuevo documento emitido, este último documento, usted va a hacer el registro de ingreso al sistema, ¿ya? Con este último documento, que está totalmente ya terminado y está ya completo. O sea, es más accesible a la información que usted quiere para el ingreso al registro. Entonces, permíteme en pantalla mostrártelo para empezar a explicar, ¿sí? Por favor, me sigue con el documento porque a veces el internet va y viene, nos falla, entonces así vamos a tener un mejor orden en este momento. Está con la fecha hoy día. El documento, lo voy a mostrar el cabecero para que ustedes vean lo que hoy día tenemos. Esta parte se hace en función a los nuevos, ¿de acuerdo? Y con los nuevos concluimos entonces el registro definitivo. Bien, entonces voy a preguntar si lo visualizas, Alison, Ana, José, Marta, Ronald, Jocelyn, ¿visualizan en pantalla la presentación? Sí, muy bien, ya vamos a explicar. Acá sí, por favor, presten atención. Este es el primer ya dan de registro que ustedes ya tienen que realizar, ¿de acuerdo? Voy a coordinar con la administración y este es tu primer dato formal para que hagas el registro de información. Bien, este es el documento que te he enviado, pero tú lo tienes en 2 partes, ¿ya? Así que tienes que tener los 2 PDFs, porque no me alcanzó o sea, el espacio del site se satura y no abarca una determinada cantidad de megabytes de información. Bien, teledespacho. ¿Cómo se entiende esto para los que son nuevos?
La aduana en su página web tiene varios espacios, la aduana. Pero para interconectarnos con la aduana, tenemos que tener los software autorizados, es decir, que puedan intercambiar información. Esto se llama la interoperatividad. Aduanas fue una de las primeras en aplicar la interoperatividad. Yo participé con la PCM, con la Presidencia del Consejo de Ministros en el año 2011, en los primeros ensayos que se hicieron de la interoperatividad. Entonces, en ese momento, la aduana tenía el paquete mejor integrado, donde conectamos las agencias de aduana, los transportistas, los almacenes, información en línea para los procesos. Por eso se dice que nuestra aduana fue uno de los paquetes mejor aceptados mundialmente como un software para las aduanas del mundo. De acuerdo, porque quien preparó un programa fue en principio la OMA. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Que había que adecuar algunos cambios. Entonces, ya en los últimos cambios que se han hecho con esto del COVID, tuvimos que ajustarnos a algunas condiciones que nos pidieron la Organización Mundial de la Aduana y la Organización Mundial del Comercio. Pero en general, la matriz de la SUNAT es una de las mejores matrices de información aduanera. Tienen tantos espacios de información que no necesitarías pues, buscar en otras páginas. Si es que no sabes manejarla esta página, te vas a otras páginas. Pero toda la información del CICE, de PROMPERÚ, de algunas publicaciones salen desde SUNAT, ¿de acuerdo? Desde SUNAT, desde el registro de información de la SUNAT. Lo demás lo que pasa es que te lo dan ordenado, te lo dan por partida. Acá en el registro de la administración hay cuadros de las partidas arancelarias, los productos, por puerto. Te he mostrado cuando estábamos hablando de la aduana, puedes buscar por puerto, por partida, por usuario, ¿no? Por país, por documento, entonces es muy equipado. Entonces, para ir interconectando con la aduana al SIGAT, entonces la aduana aperturó la orden de que ciertas empresas crearan software. Estos software llevan nombres como Sintata, Cinsa, Sorpat u otros autorizados por la administración para poder transmitir información desde un laptop, desde un ordenador, información que interconecte. Ahora, actualmente, como especialistas, ya no es necesario que uno registre la información en campo y vaya hasta la oficina de registro del dato, sino que con el smartphone uno ya puede ver los registros de información del buce, de tus autorizaciones, no es necesario que la presentes, pero para eso te recuerdo la casilla 7.37, tienes que poner la información del proceso que ha hecho. Uno no es adivino. Entonces tú tienes que poner casilla 7.37, información complementaria, realizaste un buce, ya, el número del registro buce o el SUSE que se da, lo pones ahí. Entonces uno consulta con un especialista y puede verlo y no necesitas imprimirlo, porque como es una declaración de buena fe, lo tienes la data ahí. Entonces lo puedes ver ahí en línea y ahora se trabaja de dos en dos en el campo, ¿ya? Uno en el campo y uno lleva el registro de información y lo apertura, ¿ya? Son dos especialistas ahora que se trabaja de la mano. Ya, vayamos entonces a la exposición. Entonces vamos a hacer la apertura de orden, la apertura de registro del usuario. La apertura de registro del usuario quiere decir que tenés que tener a la mano documentos como la factura comercial, tienes que tener a la mano toda documentación que aperture orden. Veamos. Entonces, en este sistema, que es el software de comercio exterior del SINTAT, entonces nos vamos a permitir registrar la información. Ahora a estas alturas, tú ya puedes saber qué información necesitas y cómo identificarla en el proceso. Ya hemos estudiado el tema de la identificación del cliente, el tema de la aduana, el número de la aduana, hemos hablado del almacén, hemos hablado del transportista, hemos hablado del valor en aduanas, hemos calculado en la casilla octava la determinación de las bases imponibles del registro de declaración de comercial contra valor en aduanas. Aquí lo que vamos a hacer es aperturar para identificar a la persona. Buenas noches, Camila. Entonces vamos a ingresar, ¿ya? Entonces lo que vas a hacer es que vas a encontrar un cabecero donde va a decir movimientos, reportes y control. Tú debes entender que hay teclas que aperturan de manera mucho más rápida nuestro ingreso. Nosotros vamos a entrar al cabecero y vamos a poner donde dice control,
Sígueme con tu PDF, que lo tienes igual. Y entonces vas a dar link ahí a la apertura para poder entonces abrir este cuadro que ves. ¿Pueden ver el cuadro, por favor? Ah, bien, bien. De acuerdo, síganme con su PDF, por favor, ¿sí? Me sigues con el PDF. Bien, no sé, está bien. Sí, sí, yo también he tenido el mismo percance. Le manifesté el ingreso a ustedes, que la red me estuvo fallando y tenía que buscar una zona para que se pueda escuchar. Bien, entonces, ¿qué es lo que marca lo azul? Lo azul, acá ya te lo he cambiado la diapositiva, si puedes verlo. Acá ya te cambió, te doy información más detallada. Lo azul es un hipervínculo. Todo lo que marca con algo que resalte en un color será un hipervínculo. Un hipervínculo es aquello que te va a llevar a obtener una determinada información en el cual la puedes consultar en línea y él te permite, como en segundo plano, buscar la información y la información jalarla, como dicen algunos, ¿no? El sistema lo jala y copia. Ya no tienen que escribir. Por eso hay hipervínculos. ¿De acuerdo? Entonces, apretando la casilla del hipervínculo, no vamos a permitir entonces ver la siguiente pantalla. Sígueme en pantalla, por favor, ya tienes el PDF. No vamos a entrar a la página de la SUNAT, ahí donde es RUC. Ahora, yo te voy a decir dos cosas personales. Uno, la página de la SUNAT ha cambiado bastante. Estuve haciendo una prueba de ensayo, estuve haciendo una exposición general el día de hoy y la página de la SUNAT ha suprimido algunas cosas que ya están, digamos, con otro nombre. ¿Ya? Uno de ellos, por ejemplo, que te voy dando de apertura, es el tipo de cambio. Aquí necesitas entender que el tipo de cambio lo registra quien abre primero el sistema. Acuérdate de eso. Cuando nosotros entramos al usuario, lo primero que hace uno, si es el primero que llega en la agencia, es establecer en la matriz de los ordenadores el tipo cambiario. ¿Ya? Y el tipo cambiario se actualiza diariamente, lo sabes, ¿de acuerdo? Recordemos que el artículo 106 determina que es el tipo venta el que se registra para la determinación del pago de tributos. ¿Ya? Te lo digo en función al formato B. Bien, entonces vemos que aperturamos el link hacia el registro único. En este registro único lo que vamos a hacer es datar la información que es, por ejemplo, en el caso del señor, lo tenemos como ejemplo al señor Delfín. El señor Delfín, en su documento como la factura, como la guía de remisión, nos da esta información. No te guíes, ojo aquí, de la guía aérea. ¿Por qué digo que no te guíes de la guía aérea? Porque la información de la guía aérea es información de una matriz que alguien ha hecho en una empresa y le ha enviado al transportista para que tengas ese famoso documento de los documentos de transporte, ¿ya? Ahora, errar es humano, sí, el error también es humano cuando las personas no escriben bien el nombre. Por ejemplo, Janet con T con H o Janet a secas, ¿no? Janet. Entonces, un nombre, eso es complicado. Por eso es preferible que sigas el registro de información directamente del RU o de la información que data en la factura comercial. ¿Por qué? Porque la factura comercial ya sabe que es aquella que se imprime de acuerdo a los datos que se han registrado en la misma página de la zona, ¿ya? No te guíes de la guía aérea ni de conocimiento embarque, porque yo he tenido casos en los que ha habido horrores al escribir nombres y hemos tenido una dura charla y pelea con la empresa porque han recibido mala información y han datado distraídamente otro y entonces hemos tenido problemas entre la salida y el almacén y la recepción. Entonces es una pelea dura. Eso lo digo por unos clientes que he tenido. Ahora miremos la otra parte. Te explico. Si el PDF está idéntico, debes utilizar el invoice o el documento que contenga el dato de información generada para la orden. Debes colocar el registro único de contribuyentes, el que está en la información. Ahí, como es, la información te dice que entrando a control, archivos, clientes, vas a generar entonces la apertura de la inscripción del cliente. ¿Por qué necesita la inscripción de apertura del cliente? Porque en la segunda parte, que se llama el registro de apertura de orden, esto tenemos que jalarlo.
tienes que recordar el número de orden asignado para que encuentres tu documento cuando vayas a ingresar los datos de los pesos, del valor de la factura, de las fechas. Debe recordar el número que le consignas al cliente. Ahora, también este tema de apertura del cliente, ven la parte de abajo que dice, a ver si me siguen, ¿qué dice debajo de la flecha que tengo en pantalla, por favor? No, dice, a ver, déjenme responder al chat, sí, déjenme responder al chat para darle información a todos por igual, ¿sí? Voy a responder uno por uno. A ver, ya, José Castillo, como ves en el primer orden, cliente, en el segundo, proveedor. ¿Se acuerdan del caso de la agencia aduana? ¿Se acuerdan? La agencia aduana tuvo dos problemas, dos declaraciones con dos problemas puntuales aéreos, ¿se acuerdan? Aquí se resuelve la incógnita porque la aduana le notifica que tiene un error de inscripción del proveedor y se lo reiteró a los dos despachos. Ojo, eso es gravoso. O sea, le dijo al liquidador de ese momento, oye, el registro existe, verifiquen el portal de la SUNAT. Si recuerdan un poco, la SUNAT le enumera un número, a todo error le pone un código. El código no está para que lo ignores y para que solamente leas la letra. El código es un indicativo que entrando a la página de la SUNAT, con el código la aduana te puede conducir en el sistema del SIGAT a la información que te está señalando, por si acaso. En el caso de la apertura de la agencia anterior, como le puse como ejemplo, sí. Ahora, vamos a resolver la pregunta de José Castillo. ¿Cuál es el problema de esto, José Castillo? Yo le manifesté, supóngase que yo soy el que ingresa a la agencia aduana. Usted ciertamente me va a dar un código, pero usted presume que yo soy nuevo en todo sentido. Pero no sea que yo sea un cliente ya habitual de muchas agencias aduanas donde yo estoy buscando una mejor ganancia, una mejor obtención del servicio, entonces ya me han registrado. Lo mismo ocurre con los proveedores. Se registra una sola vez. Por eso que el sistema les va a indicar a ustedes cuando tengan un problema en la data de información que ya existe el número de orden dado a un proveedor o cliente. ¿De acuerdo? Ya existe en el sistema. Entonces, ¿pero cómo existe si yo recién estoy ingresando? Pues no. Así como me preguntaron qué significa el número 6247 del especialista, es una sola vez que se registras en el comercio. Ese es tu número de identidad con el que se te encuentra. Es el número con el que en esto de proveedores y clientes está en la base de datos de la página operativa aduanera del registro de proveedores. Ahí están todos los registros, todos los números de cualquier empresa que busques. Buscas una empresa textil, ahí está registrado. Buscas una empresa de juguetes, ahí está registrado de China, de Hong Kong, de Canadá, ahí están todos. Por eso que le decía que hay que tener cuidado en el tema de aperturas porque ya se suscribe la información de otros lugares. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, recordándole a todos, entonces la siguiente es que vamos a jalar el número del RU que hemos digitado por la ley del vínculo. La SUNAT nos informa del dato que tiene de la persona. La casilla debajo que aparece, les recuerdo también a los nuevos, como los antiguos, es un dato de información que no aparece ya actualmente en la SUNAT por el tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Ahora, tienes que tener mucho cuidado de la información que das en las redes, de la información que das cuando quieres bajarte una determinada información y te piden que entonces necesitas tu aprobación para que tus datos sean manejados. Tienes que tener mucho tino porque en el Perú es la ley que protege cierta información personal de toda persona. Entonces aquí aparecerá el registro del nombre de la persona, el cual lo corroboras con los documentos que tienes en la mano, que sea la factura especialmente. Entonces, ¿qué dice acerca de esto? Que solo baja o se registra el dato de la razón social, más no la dirección, porque está protegida por la Ley de Protección e Información de Datos Personales, ¿ya? Mejor es una ley.
Ahora, esa información es por eso que tienes que pedirle una copia del DNI al cliente y te envíe o te traiga, en todo caso, la copia del registro único de contribuyentes, ¿ya? Porque no vas a poder jalarlo. Ahora, una vez que hemos generado esta información, estoy dando el detalle, entonces te va a decir, el código cliente está ingresado, desea registrarlo ahora, entonces en el sistema le darás sí, correcto, porque ya has corroborado entonces la información del registro del cliente, ¿de acuerdo? Ya has corroborado la información, ya jaló la información del RUC, ya te dio el nombre, entonces el sistema te pide validarlo. La validación es un tema importante. Quienes ahorita están haciendo declaraciones de régimen especial, de régimen general, te vas a dar cuenta que al final de toda la data que inscribes te dicen, ¿va a validarlo? Validar significa que con el Enter das conformidad de que todas las casillas han sido correctamente llenadas, que tus datos quedan grabados. Y entonces ya en algunos campos ya no se puede rectificar, ¿de acuerdo? Sigamos a la siguiente parte. La siguiente parte, entonces, una vez que aperturamos nuestra disposición de orden, entonces tenemos que seguir dándole la, la apertura. Entonces, en esta apertura ya daremos inicio y va a saltar de orden en orden, es decir, código, razón, país, ubigeo, endose, teléfono, fax, documento, nivel comercial, gerente, ubigeo, sector, referencia, código sectorial, actualización de página web, observación. Va a correr la información de lado a lado, de derecha a izquierda, como en un tab. Llenas uno, valida otro, llena uno, valida otro, y así va a correr la información. La información no se saltea, va dando. Veamos a continuación la siguiente parte. Entonces, una vez que hemos validado la información del RUC, de la persona al cual pertenece, de la dirección que está consignada, entonces, dando Enter, validas y cierras ese espacio que has escrito o llenado. Se cierra. Entonces, la información te lleva a la siguiente casilla y se pone con un color para que puedas aperturar esa información. Y una vez que tengas la información, entonces te vuelves a dar Enter y validas y pasas al siguiente espacio. Cuando no pases al siguiente espacio es porque no has validado, o sea, no has afirmado, y en el sistema afirmar y cerrar la información es dando Enter. Enter cierra ya la información que te estaba suscribiendo. Entonces, apertura la siguiente casilla. Entonces, va a correr de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y va a ir saltando la información de lado a lado, y tú tienes que validarla. Acuérdate, la palabra que se va a manejar aquí es validar. Ahí nos lleva la información al código país. Si en el caso hubiese que no recordemos el código país, entonces te voy a recordar que podemos validar la información con la tecla F1, que es la tecla ayuda, que te ubica y te da un cuadro en que puedes ubicar el país, ¿ya? Entonces, donde dice por nombre, en la diapositiva, que registra la información del país y entonces va a aparecer la información. La tecla F1 se considera como una tecla de ayuda que te ayuda a abrir las posibilidades de búsqueda de toda la información si es que no la tienes clara. Y en donde dice, por ejemplo, ahí en la casilla que dice por nombre, solamente digitas el dato por nombre. Permítanme pasar a la siguiente casilla para que puedan verlo. Pregunta, ¿esta disposición se está viendo, por favor? En pantalla, F1 tecla ayuda. José Castillo, los demás, Marta, Ana, Ronald, por favor, valídenme si están viendo esta información. ¿Se visualizan? Bien, entonces, sí, ¿no? Marta, todos lo visualizan, ¿no? Ana, muy bien, ya. Jocelyn, si todos lo están viendo, entonces voy a pasar a la siguiente demostración. Miren, aprietas F1, te aparece esto, entonces tú escribes mejor el nombre en la parte inferior, ¿ya ves? Escribiéndolo sobre él, dice Perú, y te aparece la probabilidad de lo que buscas. Perú o zonas francas del Perú. Entonces tú marcas, entonces, con la flecha
con el cursor señalas para que el sistema jale, se ponga la información y con la tecla Enter validas y cierras dicha información para que continúes a la siguiente casilla. Acuérdate, corremos de derecha a izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda y así. ¿Ya? Entonces vas a correr de esa manera. Recuerda siempre que no tienes que llenar todas las casillas, ¿de acuerdo? Todas las casillas no son necesarias llenarlas. Solamente se suscribe la información que sea necesaria. ¿Y cómo sabes qué información es necesaria? Pues para eso tienes que mirar la DAN. Acuérdate la DAN, lo que te he enseñado, la DAN. ¿Qué es lo que pide la DAN en el formato A cuando se suscribe la información del cliente? Casilla 1 del importador. ¿Qué es lo que pide? Eso entonces es lo que tienes que llenar. Recuerda, no vaya a ser que me estés preguntando, Daniel, ¿y acá qué se pone? Y yo te voy a recordar. Mira el documento comercial, mira tu DAN. ¿Qué te pide la DAN? Entonces, lo que te pide la DAN es lo que tú tienes que suscribir. ¿Se comprendió? Por favor, ¿se comprendió? ¿Sí, Marta? ¿Entendieron todo, por favor? No tienes que llenar todas las casillas, no te vayas a estresar de que todo tienes que llenarlo. No, solo recuerda, se llena lo que necesita la DAN, pero la DAN se llena de acuerdo al régimen aduanero. ¿Han visto en la demostración de esta exportación a la importación que los datos se han consignado de manera distinta? Que no hemos aperturado un B, que no hemos llenado el B, que no hemos llenado todas las casillas, de repente la casilla séptima no me he detenido a llenar, me faltó explicar esta parte, qué casilla llenamos y qué casilla no. Pero entonces recuerda siempre la DAN. La DAN es tu guía para generar información en el teledespacho. Pasemos a la siguiente información. Una vez que suscribes, entonces te va a aparecer ya la información. Y entonces automáticamente al validar, cierra la casilla. Ya no está en otro color, ya la cerró, como puede ver en este ejemplo. Ya cerró la casilla ya. Ya no hay que volver. No puedes volver atrás. Vas cerrando casillas, validando, vas validando, salvo que anules la orden y vuelvas a empezar. Cierras una, enter, valida, pasas a la siguiente. Entonces, en la siguiente casilla te dice ubigeo de distrito. Dice claramente distrito, te está indicando que donde en este momento se encuentra la mercancía de acuerdo a lo señalado en el registro único de contribuyentes. Entonces vamos a ver la siguiente información. Entonces vamos a ver que la información, volviendo a la tecla de ayuda, van a conformarte la información de registro distrital, por decir, ¿no? Y no solamente eso, sino de diferentes lugares, como puedes ver en pantalla, salen diferentes lugares, ¿no? Cuando pones San Juan, por ejemplo, ahí estamos haciendo la simulación, sale San Juan de Huamanga, de Ica, de Maina, de Morropón, de Cutervo, de Hualchirí, de Chupaca, Tumbe, Chota, Lima, Luya. Entonces, hay que tener en cuenta que si quieres terminar la información, es mejor que pongas el dato completo para que el registro de ayuda te lo determine y tú solamente dando enter puedas dar. Ahora, me voy a detener en un punto que ha pasado. Por ejemplo, donde dice código, ves que hay en total de entre 6 a 5 dígitos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la excepción que puede suceder con estos dígitos cuando tecleamos? Que la información se pueda duplicar y no pueda dar una información de que se repita el nombre. Te pongo el siguiente ejemplo. Vuelvo a preguntar, ¿se puede visualizar esta diapositiva? Me dicen por favor si esta diapositiva se puede visualizar. ¿Sí? Muy bien, ya. Hasta este punto, ¿se está entendiendo? Por favor, manifiéstenos si hasta este punto estamos entendiendo o hay alguien del grupo que necesite que explique un punto anterior, por favor. No voy a avanzar o en duda porque cuando entre el sistema espero que todo esté claro. Ya estoy, anote, porque yo se da cuenta que no escribo mucho en las diapositivas. ¿Sí? Todos entonces estamos entendiendo, ¿no? Me dice Ronald conforme, Camila, Alison, Marta, Ana, Alison, Ronald.
Bueno, si todo está bien, entonces continúo. Entonces, ¿cuál es la casuística? Que puede el nombre repetirse y puede el código ser diferente. El nombre se puede ser el mismo y el código puede ser casi idéntico. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando demarca esto, por ejemplo, es que aparece 2 veces la palabra, puede aparecer la palabra Lima. Entonces la palabra Lima, Lima, entonces no te dice el sistema exactamente qué está ubicando. Entonces te vas a dar cuenta que en el referente al terminal 00 va a referir a la región y cuando termine en un dígito que no sea el 0, refiere al distrito, ¿sí? Espero que se acuerdan, ¿no? Recuerda esa parte. ¿Se entendió esta parte? Sí se entendió, ¿no? Esta parte la tiene que dar, por favor. Sí. Bien, recuerda. Por eso que el señor, el que es presidente Sagasti, creo que es, dijo, ¿no? Los más contaminados, Lima, Lima región, y la menos contaminada, la Lima metropolitana. Bueno, ya esa es su opinión. Entonces, eso más o menos es referente a este código, ¿no? Las partes de las afuera Lima, de la regional y la distrital, nosotros vamos a marcar. Hay páginas, en el caso que no esté claro, no te acuerdas la tecla, como le manifestaba, por ejemplo, que las páginas del Estado también tienen dentro de su sistema ayudas de los códigos de distritos. Como puede ver acá, consultando a la página de código de distritos de la postal directamente, te va a arrojar, porque la postal, en este caso Lima, te botaría los distritos de Lima, entonces te va a enumerar todos los códigos, ¿ya? Todos los códigos de los distritos que necesitas identificar. En el caso siguiente que voy a poner en la diapositiva, y quieras, por ejemplo, realizar una compra internacional y dicha compra desea enviada a tu localidad de la manera más precisa posible, te muestro la página siguiente que también te puede ayudar a ubicar y es la página del Código Postal Nacional. ¿Ya? La página del Código Postal Nacional te permite ubicar con exactitud el código de vigeo de la zona. Acuérdate que un distrito se divide en organizaciones, asentamientos humanos, pueblos jóvenes. Entonces, a cada sector de un distrito se le concede un código de vigeo. ¿Ya? Una cosa es el código de distrito y una cosa es el vigeo dentro del distrito. El código de distrito puede ser el 03, 33, 28, el número que se le haya asignado como distrito de manera general. Pero dentro de cada distrito está conformado por zonas. Tú vives en la zona de Rosales, el otro vive en Los Espinos, el otro vive en Los Cardamos. Entonces, a eso el vigeo apunta correctamente. Esta parte de acá te la voy a mostrar porque ya en la diapositiva no podía subir más archivos en esta parte. ¿Ya? Quiero que lo visualices porque creo que no logró subir alguna de esas partes. Bien, vamos a pasarla para que puedas visualizarlo, el seguimiento de esta página, para que entiendas. Esto lo aplico yo en el caso que, por ejemplo, un proveedor extranjero te solicite la información para poder determinar con exactitud la aduana en donde correspondería llevar tu mercancía en el caso de regímenes especiales. ¿Ya? Entonces puedes ver ahí que yo me voy a digitar un dato de información de registro. Y entonces en ese dato va a aparecer diferentes alternativas que voy a poner. Entonces finalmente aparece donde yo vivo, dice Pueblo Libre, Lima, Lima, y entonces le doy. Y entonces me ubica en verde todo el sector que pertenece a Pueblo Libre, nada más, todo el sector. Pueblo Libre es el distrito más pequeño de Lima, pero es el distrito que tiene más parques de Lima, de todo Lima. Tiene aproximadamente cubierto el 80% de parques, ¿ya? Por eso Pueblo Libre es húmedo. Entonces, como ves ahí Pueblo Libre, entonces dice, pero exactamente dónde vivo yo para darle al proveedor para que de repente no sea la aduana de Jesús María la que me abre el paquete, sino sea otra aduana, porque acá el juego
del ubigeo también es determinar con qué aduana te va a tocar, ¿de acuerdo? Porque alguna gente no sabe y te toca la aduana de castigadora, le digo, y esa aduana abre el paquete así te hagas un anillo, ¿ya? Así te hagas una laja, te lo abre. Hay otras aduanas que son más sensibles y toque lo que toque, no abren y te dan y te la dan. Pero ya cuando es muy voluminosa, muy sospechosa, actúan de oficio, nos comunican, nos acercamos, revisamos y notificamos de oficio. Ya les conté el caso de la señora de las unidades de memoria. La señora unidad de memoria se equivocó, pues. Esto fue el problema. Ya la pasaba hasta que uno de los viejitos de ahí, pues, les pregunta, ¿y qué hago? El paquete ahora pesa. Pues, acción de oficio. Lo abrió y pues la señora ahora purga su pena, lamentablemente con una deuda hacia la empresa Kingston por determinación de la fiscalía a través de COPI, pagar la multa y la pena privativa que tiene que cumplir la mínima para poder salir, ¿de acuerdo? Entonces, apuntando al distrito, miren, el distrito se divide en varias calles, ¿te das cuenta? Varias calles, varios sectores. Pregunto, ¿pueden ver esta diapositiva? Porque en el sistema veo que no ha podido subir completa esta parte. ¿Pueden verla, por favor? Bien, Camila. Ya está. Esa parte la he anexado porque también en el sistema es bueno aprender el ubigeo. Ahora mira, cuando yo voy a señalar una presunta calle donde yo vivo exactamente, le señalo dónde vivo puntualmente, entonces él me va a marcar el código postal exacto a la zona donde yo pertenezco y te muestra en la siguiente pantalla. Y ahí te muestra, ¿ves? Me marca el código. Mi código es la 150084, ahí me marca, ¿ves? Ahí es vivo. Ahí formalmente estoy, ahí resido cuando llego, ahí. Cuando estoy en Juancón, marco el otro ubigeo y me marca también igual. Entonces ahí me está marcando, por ejemplo, este, ¿ya? Entonces así nace. Entiende que el ubigeo es el sector dentro de un distrito exacto donde puede determinarse, ¿ya? Esa es la manera. Ahora, si me dicen el DNI, ya les he dicho, tú vives en Lima, pero votas en Tumbes. Y cada vez que hay votaciones, aprovechas a visitar a la familia y te vas por ahí. Entonces ese ubigeo no es válido. Es válido el de registro único de contribuyentes, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces continúo con la diapositiva. Entonces ahora vamos a la colocación de la palabra endose. ¿Qué es el endose? ¿Alguien tiene una idea qué significa endosar? ¿Qué significa endosar? Ideas, por favor. Endose. Una firma. Bien, Daniela. ¿Qué más? Voy a mirar la intervención ya porque estamos ahora evaluando por intervención. Una firma, un sello, muy bien, esa es el signo físico, ¿no? ¿Pero qué denota? El endose denota sellado y firmado, muy bien. Determina también qué cosa, la titularidad del que va a ser el dueño, ¿no? Yo le doy un cheque a Marta y le digo, bueno, Marta, este cheque lo cobras tú y se lo endoso. ¿A nombre de quién? De Marta. Pongo Marta Vargas, DNI, y Marta lo puede cobrar, ¿no? Declaración de legitimidad de la otra persona. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el truco que se puede determinar cuando uno trabaja en el teledespacho? No poner referentes a ningún tipo de endose, ni carta poder, ni endose de exportaciones, ni endose de importación, ni entidad financiera, sin endose. ¿Por qué? Porque te permite, como dice esto, manejar libremente la información cuando aperturas usuario, cuando aperturas orden de ingreso, cuando aperturas cada casilla en el sistema, te permite validar. Porque si pones a uno, vas a tener que entonces poner la información de eso. ¿Y qué pasa? Esto cierra todo el circuito de la operación, todo el software que estás trabajando en ese momento. ¿Qué pasa si uno de los documentos no tiene 12? Te ves obligado entonces a ver la manera de cómo volver a rehacer y darle 100 endose para que tú pongas qué es lo que está endosado y qué es lo que no está endosado. En este caso, ya no hablamos del endoso del cliente, ya es por mandato, es otro documento aparte.
¿Podemos hablar del endoso del documento de transporte? Sí, pero en este caso solo vamos a poner sin endoso. Es la razón por la que vas a trabajar sin endoso. Sí o sí, Ronald, sin endoso. Sí o sí. No vayan a cometer el error de poner entidad financiera, código 1, 2, 3, 4, nada. Simplemente sin endosar. ¿Ya? Porque estamos actualmente, Ronald, en un endose electrónico en la factura. Estamos en otro tipo de endose en el documento de transporte. Entonces no puedes endosar o poner porque a una situación donde tienes que regularizar esa parte, ¿no? Y para no tener problemas con el sistema, simplemente dejen la casilla sin endose, ¿ya? ¿Se entendió, por favor? ¿Han entendido esa parte? Los demás, por favor, ¿han entendido esta parte? Quiero que digan sí, por favor, porque las siguientes sesiones hago apertura. Entonces ya coordino con la administración para que empiece a hacer apertura de orden. La siguiente abro información de declaración de documentos. Esta parte la necesito para que la tengas en el sistema. Muy bien José, bien Marta, Ronald, Alison, Ana. Vamos a ver a los demás, Ana, Alison, Camila. ¿Se entiende, no? Bien, vayamos a la otra parte entonces. Vamos a la siguiente parte. Estamos saltando. Retrocedo a la diapositiva. Va el sistema validar. Pasamos a llenar esto, ponemos y nos salta a la otra parte para validar. Miren que se pone en validar. Dice, los datos de información de teléfonos y los datos de fax, por si acaso, los saca siempre del documento de la factura. No necesariamente. Lo corroboras entre la factura y lo que está suscrito en el RUC, ¿ya? Acuérdate, lo que está en la factura, pero lo verificas con lo que está en el RUC. ¿Por qué en el RUC? Porque en el registro único de contribuyentes, lo que estamos tributando actualmente aquí en el Perú, la aduana nos ha vuelto, la SUNAT nos ha vuelto a recalcar que confirmemos nuestro número de teléfono, nuestra dirección y nuestro email, ¿no? Espero que alguien se acuerde, porque eso nos ha pedido a todos validar. De nuevo, el teléfono, la dirección y en algunos casos el correo electrónico. Entonces, esa es la información que tú necesitas poner ahí, ¿de acuerdo? No consignes algo que no está en el RUC, porque esta información va a generar la DAN, y la DAN es una declaración jurada. Por favor, consigna, se corrobora. Factura, factura, vas jugando con la data, la información. ¿Se entendió esta parte, no? Ve tomando nota, ahora que tienes la diapositiva, vas tomando nota y vas colocando en ese papel que pues vas a imprimir lo que te voy indicando, ¿ya? Por eso que no he podido llenar muchos datos, sino que te voy comentando y tú vas llenándolo cuando lo imprimas. Bien, pasemos a la siguiente parte. Entonces, la siguiente parte data de con qué tipo de identidad está dándose el despacho. Si es un carnet de identidad, con pasaporte, extranjería, organismo internacional, salvoconducto, visa militar, partida de nacimiento, DNI, ¿con qué documento? Entonces, si el cliente, por ejemplo, miremos el caso, por ejemplo, comparando a Delfín. Delfín no se presentó con DNI. Delfín presentó una factura y en la factura nos consigna su número de registro. Entonces jalaremos el código 4 porque el señor Delfín y cualquier otro que se presente a despacho, entonces es el documento que debemos colocar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte? ¿Entendieron esta parte, por favor? ¿De dónde sacamos, cómo sustentamos la información? ¿Sí? Bien, entonces vayamos a la siguiente parte. Ahora, ¿de dónde nace toda esta información? ¿De dónde sale la información? La información sale directamente del dato establecido con instructivo. Es muy importante. Por ejemplo, en lo llenado de DAN, que uno prepara un sectorista, perdón, un revisor yo preparo, generalmente uno le dice al sectorista qué códigos están vigentes.
El sistema del SINTAT ASINSA SOTPAD se actualiza solo con los cambios. Los señores que han creado el software automáticamente generan los cambios. Por eso que acá te estoy mostrando que se dio un cambio y que la SUNAT en el 2010 puso un reajuste, como puedes ver ahí. La resolución de Superintendencia Nacional Adjunta, la 578-2010, SUNAT Aduanas, determinó un reajuste en los datos de información de identificación casilla 1. Dijo DNI 1, 3, 4 RUP, 6 pasaportes, 7 extranjería, 8 organismo internacional y 9 salvoconducto. Ya. En el sistema no vas a tener problema. ¿De acuerdo? Pero ojo aquí, la aduana ha dicho, ya pasó un caso, cuando la red se sature, cuando se caiga la red, cuando no haya sistema y tenga necesidad de dar información, se data manualmente. ¿De acuerdo? Eso pasó, me acuerdo, en un tiempo en el que la aduana se cayó el sistema, creo que fue hace 3 años, y la gente no declaraba, quería dejarlo, porque como se cayó la red de Claro, Movistar, entonces echaban la culpa a la red, pero la aduana ha dicho bien claro, si no se puede transmitir la información electrónicamente por principio de validez, queda en la presentación física, y ahora irá en la presentación física, pero si no lo puede imprimir, manito pues, ¿de acuerdo? Por eso te he enseñado el llenado de la documentación de la declaración. Te estás llevando 2 datos importantes. Identificar tu DAN e identificar ahora el sistema, ¿de acuerdo? ¿Se entendió esta parte? Me dicen, por favor, si se ha entendido o se explica. Entonces, ¿sí? ¿Se entendió? Perfecto, ya. Entonces, acuérdate, no vaya a ser que tu empresa diga, no, normal, saca el sistema, mándale gajamiento, ¿no? El 138, le vamos a le gajar, 137, no hay problema, 136 rectificación, no pasa nada, no pasa nada. Te recordamos siempre que la información no es la única forma de transmitir datos. Existe el papel, existe la información física, entonces recuerda siempre eso. Pasemos a la siguiente parte, que es, te comparo que cuando estás llenando en el sistema tu información, recuerda que estás llenando esto. ¿Ves? El cabecero, tanto el formato A como el formato B como el formato C se están generando con dicha información, recuerda. Cuando estás llenando correctamente esos datos, estás ya imprimiendo los datos, validando los datos para el formato A, para el formato B y para el formato C. En cualquiera de los casos, exportación e importación, ya está validando datos. Entonces, no te puedes equivocar en un dato de información. Mira el cabecero. Dice 1.1 importador, 1.2 código de identificación, etcétera, ¿no? Esos datos ya estás cerrando cuando validas. Ahora pasemos a la otra casilla, la casilla del nivel comercial, que también nos lo pide el sistema que registremos. Se muestra en pantalla. Nivel comercial. Bien, esta parte es importante determinar porque esta parte, esta información, por ejemplo, el señor Víctor Delfín puede mirar su factura comercial, por favor. Mira la factura comercial, sobre todo la factura comercial, es importante. En la factura comercial, mira qué pone en el cabecero de información Víctor Delfín. Mira qué ha puesto en su información de factura. No la dirección, sino lo que habla de él. ¿Qué es lo que ha colocado el señor Delfín? ¿Qué es lo que ha colocado el señor Delfín en su factura comercial? No habla de la dirección. Voy a compararlo esto que te estoy mencionando en función de lo importante. Si tú ves la guía aérea y ves la información que consigna Víctor Delfín, la información es distinta. Víctor Delfín en la guía aérea consigna su nombre, dirección, su RUC, su teléfono. Pero en la factura comercial, el señor Delfín, a diferencia de los demás, no está permitiendo decirnos qué es lo que realmente hace. Y es acorde a lo que él ha publicado en el registro único de su información. Dice, escultor, pintor, artesano, creador.
Entonces, ya es un referente. ¿Por qué te digo esto? Porque es necesario, cuando nosotros vamos a consignar información, el estatus del 1.3 de la casilla del formato B. El formato B te pide suscribir la información de lo que refiere a su nivel comercial, ¿ya? El tema del nivel comercial es muy sensible porque cuando se trata de importaciones, la valoración juega un papel crucial. Veamos la siguiente cabecera. Ahí también. La administración hace el cambio en el año 2011 determinando que el nivel comercial para el cambio en instructivo es declarar 1 fabricante, 2 mayorista, 3 minorista, 4 detallista y 5 otros. Eso es en el cabecero de información 1.3 del formato B. Veamos ahora en el sistema lo que tú vas a llenar. Ya. Los datos de información se basan en información inscrita en el registro del RUC. ¿De acuerdo? Puede ver en pantalla eso, ¿no? El nivel comercial, si no lo tienes en el documento comercial, preguntas al cliente para que te brinde la información, porque él es quien ha suscrito o se ha suscrito en el registro único, detallando información que uno le solicita cuando apertura su RUC, ¿ya? Como te ha pasado a ti también. Esta parte se entendió. ¿Se entendió esta parte? ¿Está claro esta parte, por favor? ¿Sí? Ya. Esta parte fue un doble papel, ¿ya? Un doble papel. Si algún día tienes un problema de valoración y, digamos, técnicamente me buscas, porque yo tengo la especialidad de la valoración y la nomenclatura aquí en el país y fuera, entonces yo lo primero que voy a mirar, ¿sabes qué? Para defenderte en importación, tu nivel comercial. Si no lo has suscrito correctamente, con cierta razón la aduana te va a reajustar, porque no vamos a tener manera de poder comparar. Es como decir, ya, compras un producto y tú dices que te costó 20, pero yo digo mentira porque yo lo he visto en Totus menos, yo lo he visto en Macro menos, yo lo vi en Tambo menos. ¿Cómo te sustentas? La aplicación y determinación del nivel comercial es un elemento importante en la valoración. Míralo así, cuando vas a realizar importaciones. En las exportaciones, digamos técnicamente, ¿qué va? Porque al final pues, lo puedes perjudicar al que recibe. Pero si hablamos de importaciones, estamos hablando de inscripción del usuario, ojo, sin importar expo-impo, la determinación de la impo es más importante, porque un detallista no es igual que un minorista, un minorista no es igual que mayorista y indefectiblemente el fabricante es el mayor a todos ellos. Hay otros, claro, hay otros subniveles como los retail, por ejemplo acá, ¿no? Que son tiendas especializadas en varios suministros. Entonces vemos la palabra detallista también. ¿Ya? Entonces espero que esta partecita te haya quedado clara para que entiendas el poder de una casilla que vas a suscribirte. Pasemos a la siguiente información. Vamos a ver la otra parte. Ya. Cuando se, mira, ahora ves el cabecero cambia, el color señala que debemos suscribir información y luego validarla. Esta información yo te digo que el dato se suscribe de acuerdo al registro único de contribuyentes. ¿Pueden visualizar la diapositiva, por favor? ¿Se puede visualizar? ¿Sí? Muy bien, Ronald. Los demás, por favor, Ana, Marta, José. ¿Sí? Bien, por favor, acá se dan cuenta que esta diapositiva es la definitiva. Les dije a ustedes que vamos a diseñar una en definitiva para que ya pueda suscribir. Entonces ya creo que vamos a dar preguntas. Marta, Camila, Ronald, Jocelyn. ¿Está claro esa parte? Ahora les voy a demostrar la siguiente parte. Quiero que vean. Vamos a poner un ejemplo. Ahí está, el cabecero. Mírenlo. El dato de la persona cuando determina un cargo, lo ves primero ahí. ¿De acuerdo? Ahí. A ver, yo les comento un caso.
Yo cuando era más joven me tocó representar a una empresa que se llama Ralph Lauren. Ralph Lauren es una empresa conocida, usted de repente ha visto los productos, tiene un joker, un jockey, aquí en la parte del bolsillo o de las etiquetas, ¿no? Un jinete con su caballo, ¿no? Como si estuviera jugando polo. Entonces, esta empresa, cuando ya habíamos llegado, textiles, correcto. Cuando habíamos llegado, antes en textiles yo manejaba ambas cuentas, la parte de la importación y la exportación. Quiere decir, que primero suscribíamos la importación y luego la exportación. Entonces, sucede que la empresa en ambas situaciones no puede nombrar un representante para ambos o puede tener un representante para cada ámbito, para la IMPO como para la EXPO. ¿Cuándo se hace uno de ambos? Cuando es notarial, cuando es comunicado, ¿de acuerdo? Solamente los hechos. Me pasó un caso porque se presentó uno de la parte importadora para firmar la parte exportadora. Entonces, aunque es verdad, las dos empresas están reconocidas para Rand Lauren, entonces no procedía, porque el dato de este tipo de información solo lo puede registrar si está suscrito ahí donde te menciono, en la parte final, donde buscas a los representantes legal, en la parte del registro del RUC, ¿de acuerdo? No puedes suscribir otra persona que no sea la que está ahí, ¿de acuerdo? ¿Se entendió esto? ¿Se comprendió esta parte? José Castillo, Ronald. Correcto, es la única, Marta, el único que puede, digamos, técnicamente validar cualquier operación, ¿no? Validar. Esto pasa en cualquier empresa, nos dan poderes, a mí algunos me dan poderes de algo, pero para determinadas acciones, eso pasa con la BUSE. Ya, entonces el dato lo jalamos de esta parte, ¿de acuerdo? Siempre recuérdalo. Ahora vamos al dato siguiente, que es el ámbito del sector. Déjeme ver entonces aquí, a ver, déjeme ver el chat, porque el chat en segundo plano se me va. Sí, Marta, me pasa en el caso del buce. Supóngase que usted que requiere buce, ¿ya? Y usted requiere que alguien maneje el buce de la mercancía restringida, no solamente para eso. Entonces, en el buce te permite autorizar a más de 1000 personas. Entonces, usted me designa a mí, a Daniel, me designa como la persona autorizada para gestionar los procesos de una determinada mercancía de tu empresa. Y de repente yo te digo, ¿sabes qué, Marta? Este campo, por ejemplo, ¿no? De textil no es mi área, ¿no? Yo soy de medicina, yo conozco fármacos, vinos. Entonces yo te puedo manejar Digesa, Otto, ¿no? Digemí, Digesa, ¿no? Ya, pero si viene otro campo, producción, por ejemplo, yo no soy ingeniero industrial, yo no podría generarme. Entonces, Marta, ¿qué va a hacer? Me delega a mí la función de representar solo para una determinada función y a otro le da la autorización también para generar la parte funcional que tiene que cumplir. Por eso que es importante esto de los registros. Una es el registro que das en el buce y uno es el registro que das en la aduana. En la aduana puedes tener un representante para el caso de despacho, sí. A mí me pasa en el caso de una automotriz. En el caso, me autorizan por documento legal, por despacho, ir, presentar y determinar ahora el mandato electrónico con mi firma. Entonces, esto es lo que puede pasar en el caso de cualquiera de ustedes, ¿ya? Pero siempre la información aparecerá en la administración. En caso de que duden, se consulta en la empresa y se regulariza. ¿Quiénes lo pueden hacer? La misma empresa en el caso de que ellos no le hayan actualizado la información, son los únicos que pueden realizarlo en ese momento. ¿Cuánto demora? Depende de la velocidad del Internet y depende de la atención de la administración de aduanas, ¿ya? Para ese caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo? ¿Alguna consulta más, por favor? ¿Algún dato más? ¿Algo que quede en duda? ¿Todo conforme, Ronald, José Castillo, Ana? ¿Sí?
Bien, tomen en cuenta siempre cualquier tema para que cuando les pase, entonces la solución siempre viene más del caso de la empresa porque es la única que tiene el tema de cambiar datos que permite la SUNAT cambiar sin sanción, sin presentación de más documentación, lo puede cambiar directamente de la. Paso a la siguiente parte. La siguiente parte sería entonces la aplicable a lo que dice en el caso de los niveles comerciales, del sector o ámbito laboral, o sea, el código internacional que identifica a la persona correctamente en su labor. Entonces, lo que ven mención en rojo es para el caso íntegramente de exportación del otro ubigeo. El otro ubigeo dice ubigeo de distrito, como pueden ver en la diapositiva, y el otro dice ubigeo de la mercancía. En el primero registramos la información del registro único cuando no son producidos, es el domicilio fiscal. Y en la casilla de ubigeo de mercancía no se llena, salvo que sean exportaciones, y ahí es donde está la fábrica, centro de acopio, centro de producción, ¿ya? Se coloca el código. Y en cuanto al sector, que dice ahí sector, es en el ámbito donde no se desenvolvemos, ¿no? Ya sea industrial, comercial, artesanal, minero, pesquero, entonces determina. Esta información generalmente se la consulta si tienes dudas siempre al importador o exportador porque él es quien ha suscrito ante la aduana la información ante su registro único de contribuyentes, ¿sí? Con ese registro dicha información. Bien, creo que sí. Bueno, sí, tenemos toque quedo. Bien, hasta aquí me quedo entonces. Espero que la información le haya sido muy útil y ya continuamos la siguiente sesión analizando la DAN de las casillas de séptima que no hemos concluido de datos y continuamos después con las casillas, ¿ya? Bien, nos estamos viendo entonces el día de la siguiente clase, ¿ya? Para todos se cuidan. Tienen el material por si acaso en el site para que lo puedan ya entonces analizar, ¿sí? Buenas noches a todos. Buenas noches, José Castillo.